Muy bien, hermanos, continuemos. Lastimosamente necesitamos descansar de vez en cuando, pero el tiempo tampoco se queda quieto. Así que debemos nomás seguir si queremos terminar a tiempo. Entonces vamos a pedir la dirección del Señor en este tiempo, pedir que sea Él quien nos esté enseñando. Señor, te damos gracias por la obra de tu Hijo. Te damos gracias porque fue una obra completa. Te damos gracias que por su obra, por lo que Él hizo, podemos ser hallados justos delante de ti. Y ahora, Padre, al aprender cómo vivir, pues, Señor, pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que pueda ser impartida con claridad, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a todos en esta tarde. Padre, a crecer en este conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos y pedimos. Amén. Entonces estamos 6, versículos 11 al 23. Entonces tenemos, hemos visto la santificación posicional, versículos 1 al 10. Y ahora vamos a empezar a ver la práctica, la santificación práctica. Entonces, todo, como íbamos diciendo, todo va construyendo, ¿verdad? Todo a su orden, todo a su tiempo. Y pues ahora vamos a entrar en este pasaje donde pues decíamos el inconverso hace pues la pregunta natural: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y pues nuestra respuesta a él es: cree. Deja de confiar en tus propios esfuerzos, es decir, cambia tu mente, arrepiéntete, cambia tu mente de lo que sea que estás creyendo, confiando para tu salvación, y pues ponlo exclusivamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, claro, viene para el creyente, que también seguimos con esa intención de querer hacer algo. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay que hacer algo. Y entonces, pues, vamos construyendo esto de la fase 2, la salvación en el tiempo presente. Y hemos visto bien en los primeros 10 versículos, enseñando nuestra posición en Cristo, la santificación posicional. Ahora vamos a verlo en la práctica. Y pues aquí recién vamos a empezar a contestar qué es lo que debe hacer el creyente en sí. Y va a dar la primera orden imperativa para el creyente aquí en versículo 11. Entonces, la santificación en la práctica. Versículo 11 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a acamparnos aquí un momento y vamos a mirar detenidamente este versículo. Entonces, la santificación posicional hecha práctica, contando con tu nueva identidad en Cristo. En el versículo 11 vemos la primera orden imperativa para el creyente en el libro de Romanos. La primera orden imperativa para el creyente en el libro de Romanos. Hasta este punto, pues hemos estado, aunque Pablo ha estado escribiendo a la iglesia de Roma, a los creyentes, pues hasta este punto ha tomado llegar a esta orden.
Debemos tomar nota, creo, de esto, porque bien no podemos contestar el esfuerzo humano que quiere dar aquella persona que no ha entendido bien la justificación, que es obra entera de Cristo. Entonces, por eso es que hemos tomado tanto tiempo llegar hasta este punto. Es a base de ese fundamento, ese cimiento que hemos ido creciendo, pues ahora podemos llegar a este punto, ¿no? A este punto que es la primera orden al creyente. Entonces, aunque es hermoso conocer nuestra posición en Cristo, el conocimiento por sí solo no es suficiente. El conocimiento por sí solo no es suficiente. Algo que necesitas entender es lo que sabes, no te ayuda, a no ser que cuentes con ello por fe. A no ser que cuentes con ello por fe. Es decir, no te ayuda a no ser que cuentes con ello por fe. Puedes saber que has sido puesto en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y aún así nunca beneficiarte de ello. Nunca beneficiarte de ello. Es posible ser justificado, es posible ser hallado, pues salvarse, pero no vivir esa vida eterna que pues tenemos para nosotros vivir aquí, el ahora, el presente, perderse de esa bendición y vivir en realidad una vida miserable en sí como creyente. Es increíble, pero cierto. ¿Qué harás con el conocimiento de los versículos 1 al 10? ¿Ya? ¿Qué harás ahora sabiendo lo que sabes? Sabiendo lo que sabemos acerca de lo que fue hecho a nuestro favor, lo que sucedió con nosotros. Ahora la cuestión es, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ¿qué haremos con ese conocimiento? Dice, así también vosotros consideraos, es decir, dense por. ¿Qué quiere decir considerarse o darse por? Es decir, contar con, ¿no? Vamos a mirar un poquito esta palabra. El verbo en griego para considerarse es logizomai, un término para las matemáticas y la contabilidad, usado por lo menos 20 veces en Romanos. 20 veces en Romanos. Las matemáticas y la contabilidad tratan con realidades y certezas. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Con las matemáticas, lo que es verdad hoy seguirá siendo mañana. Y donde sea que uno vaya alrededor del mundo, 2 más 2 es 4. Entonces, considerarse o darse por es contar con los hechos, tomar algo personalmente como verdadero. Tomar algo personalmente como verdadero. Entonces, por ejemplo, dice así, Dios consideró logizomai a Abraham como justo consigo mismo. Entonces, cuando Abraham creyó en él. Podemos mirar Romanos 4.3 para hacer memoria. 4.3, ¿se acuerdan? Porque ¿qué dice la Escritura? Hablando de Génesis 15.6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado, logizomai, por justicia. ¿Ya? Entonces, ese es el uso ahí. Podemos ver cómo Dios consideró a Abraham. Justo, Dios quiere que cuentes con estas verdades como verdad. Ya que has confiado en Cristo para salvación, Dios ahora cuenta con la muerte de Cristo como tu muerte y la posición de Cristo como tu posición.
Entonces, estamos viendo cómo Dios nos considera, Dios nos ve, pues entonces deberíamos empezar a vernos de la misma manera, que debemos contarnos de esa manera, considerarnos. Dicho en pocas palabras, consideraos es caminar diariamente por fe en la verdad de quién eres en Cristo. Y es por fe. Ahora, es fácil agarrar un mandato aquí tan hermoso que nos da y hacerlo no por fe. Una vez más, es por fe o es por obras. Y podemos, aunque no lo crean, después de inclusive lo que yo había aprendido en esto y esta verdad que había supuestamente pensaba haberlo aprendido bien, caí en mis propios esfuerzos. Me hallaba después de una conferencia, me hallaba regresando de Bolivia, sí, y pasé me tocó ir solo esa vez, y pasé por Cancún y tenía varias horas esperando ahí. Y ustedes conocen Cancún, es un lugar de recreación, un lugar de vacación, y pues muchos van y quieren ir a la playa, y bueno, no sé qué se hace en Cancún, solo estaba en el aeropuerto, pero con solo estar en el aeropuerto me doy un poco de idea qué es lo que sucede, ¿no? Un poco allá, es decir, cuando entré al aeropuerto, pues caminando por ahí me di cuenta que casi, todos se visten casi igual, ¿no? Muy similar, o no se visten, mejor dicho, es un solo color de ropa para todos, es el color bronceado, ¿no? Y creen que porque tienen el bronceado, pues ya no es necesario ponerse ropa, ¿no? Yo pues vengo de Canadá, ¿no? Hace frío y la gente se viste enterito allá, ¿no? Entonces, yo estoy caminando en Cancún y pues tremendo, ¿no? Y yo estoy muerto al pecado, estoy muerto, ¿no? Considerándome, volviendo aquí a Romanos 6:11, ¿no? Volviendo a 6:11, estoy muerto al pecado, muerto al pecado, muerto al pecado. Y fue así de que, pues, no me acuerdo qué sucedió, pero me di cuenta de que después alguien estaba enseñando el pasaje de nuevo. Y me di cuenta de que, aunque yo estaba mirando aquí el versículo, dice, así también vosotros consideraos muerto al pecado. Es precisamente lo que estaba haciendo. Estaba considerándome muerto al pecado, pero no tenía ningún poder, no tenía ninguna fuerza contra ello, y no sé por qué. Pues esa vez se me hizo claro, y continúa el versículo, ¿ves? Y es que aquí está la clave en realidad, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ah? Vivos para Dios en Cristo Jesús. Y pues tendríamos que volver. ¿Por qué estoy muerto? Y ese es el tema en realidad. No es que yo me hago muerto, no es que yo tengo que hacerme al muerto, no es que yo tengo que esforzarme en morirme. Y yo tengo que volver al principio del capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera dice, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Y cuándo hemos muerto al pecado? Pues versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, el tema no es que yo me hago al muerto, el tema no es que yo debo hacerme muerto, sino que debo reconocer lo que Cristo hizo por mí. Y esa obra yo cuento que es para mí. Esa obra yo vivo en eso, que Cristo me llevó en la cruz. Yo morí juntamente con Cristo, pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero es por algo que Él hizo, no yo. Y lo considero, pero por fe. No haciendo algo, no alguna obra mía,
sino por fe, depositándome en sus manos, en realidad poniendo mi confianza en Él, pero por una obra que Él hizo, no yo. Y es por eso que no tenía ningún poder. Y fíjense cómo tan fácilmente tomé un mandato, tomé un mandato tan precioso, tan hermoso, y lo volví la ley. Y lo traté de hacer en mis fuerzas. Y es así de fácil que podemos regresar, caer de la gracia, caer de esa obra perfecta de nuestro Señor y aceptarlo por fe, en vez de aceptarlo por fe, porque vuelvo a la obra de Cristo, podemos fácilmente caer en hacer o tratar de hacerlo en nuestras fuerzas. Y eso, como vimos en Colosenses, ¿se acuerdan? Colosenses 2, si me permiten rápidamente leer eso. Colosenses 2, lo que decía ahí. Ay, ¿dónde está Colosenses? Esta mi Biblia no me ayuda todavía. Colosenses 2, al final, ¿se acuerdan? Estábamos viendo, porque si habéis muerto con Cristo, versículo 20 del 2, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Qué estaba haciendo yo? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. En conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Se ve bien, ¿no? Se ve interesante, pero fíjese lo que dice, ¿no? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo ahí me hallaba fregado en Cancún, tratando de matarme, de morirme ahí, y cuando tenía el poder en mis manos de poder volver a la obra que Cristo hizo, y eso, ahí hallaba el poder para, pues yo estoy muerto porque Cristo lo hizo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, y tan fácilmente regresamos, caemos como los de la iglesia en Gálatas, de la gracia, y tratamos de hacerlo por esfuerzo humano y fallamos, podemos, y es en la carne que estamos. Entonces, dicho en pocas palabras, consideraos es caminar diariamente por fe en la verdad de quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Y es por eso que hemos tomado tanto tiempo, el apóstol Pablo ha dado tanto tiempo para demostrarnos a través de ejemplos, a través de diferentes argumentos de qué ha hecho Cristo, cómo ha terminado esa obra, cómo es completa en Cristo esa obra. Aquí exactamente ordena Dios que debemos considerarnos o contarnos, ¿no? Entonces, vamos a mirar esto. ¿A qué? Entonces, Romanos 6:11a, primero debemos darnos, o por contarnos, considerarnos. La versión Reina Valera, la 09, dice que de cierto estáis, ciertamente estáis, ¿no? Que de cierto estáis muertos al pecado. Y vimos Colosenses 2:20 ahí, capítulo 3, 1 al 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, no sé, eso es el pasaje correcto ahí. Tal vez hay un error ahí, no sé, Romanos 3, 1 a 3, o es Colosenses eso. Debe ser Colosenses. Ahora sí, pues estamos, ahora sí, volvemos a Colosenses, que estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo. ¿Dónde estamos? Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una vez más, es una obra que Cristo hizo, que Dios ha hecho por nosotros. No es una cosa que debemos hacer por nosotros, pero sí debemos considerarnos. Deberíamos contar con. Y esto, al vivir en esto, contando con esto, reconociendo esto, pues esto va a cambiar nuestro andar en la práctica, en la santificación práctica. En tu co-crucifixión con Cristo, y eso lo vimos en Romanos 6:6, moriste al pecado singular, a la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, en nuestra crucifixión con Cristo morimos al pecado y claro, hablamos de que se trató la raíz. El problema en realidad es la raíz, ese cuerpo de pecado a la naturaleza pecaminosa. No es que el pecado o la naturaleza pecaminosa haya muerto, sino nosotros nos consideramos muertos a ella. La naturaleza pecaminosa ya no tiene derecho sobre ti, porque moriste a su reino y alcance. La muerte de Cristo en la cruz te separó a ti del poder, es decir, el dominio de la naturaleza pecaminosa sobre ti. Entonces, esto es una realidad que debemos darnos. La naturaleza pecaminosa ya no tiene derechos sobre ti. Ya no tiene. Ha sido pues puesto bajo condenación, pero vamos a ver de que fácilmente podemos, y en especial vamos a ver en Romanos 8, de que siempre, la verdad es que siempre estamos presentados, y por defecto vamos a estar presentados a la carne. Eso es nuestra postura por defecto. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que ya sabemos que en algún momento vamos a ser esclavos de algo, ya sea la naturaleza pecaminosa o pues al espíritu, ¿no? Entonces depende de dónde vamos a presentarnos. Entonces vamos a hablar más de ello con mucha calma más adelante. Pero debemos contarnos como vivos para Dios. Vivos para Dios. Ahora podemos, ya que estoy en Colosenses 3:4, voy a leerlo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, para más o menos captar esta idea, a mí me ayuda a mirar, volver al principio, ¿verdad? Y podemos volver a Génesis 2. Y Dios le dice a Adán: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ya? Ahora, más después vemos en capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: oh, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás, para que no muráis. Entonces parece que un poquito Adán agregó a eso cuando le dijo a Eva: ni siquiera lo toques, ¿no? Entonces, para que no muráis. Pero fíjese ahora la mentira de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Ahora, después de que comieron del árbol, comieron del fruto, perdón, ¿murieron o no murieron? Siguieron pues con vida mucho tiempo después.
Pero hubo una muerte ese día. Ese momento, así como Dios le dijo a Adán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, así como Dios dijo, ese día hubo una muerte. Hubo una muerte, era una muerte espiritual. Entonces, de la misma manera, yo lo veo de que Satanás no quiere que nosotros veamos el hecho de que la obra de Cristo a favor de nosotros, pues si por fe nosotros consideramos que somos muertos al pecado, Él pues no quiere que sepamos, entendamos esta verdad. Él prefiere que sigamos en una vida derrotada, en una vida de que pues en realidad Cristo no te ha vivificado. No eres en realidad vivo. Él quisiera que lo veamos de esa manera. Pero las Escrituras nos enseñan diferente. Hemos visto Colosenses 3:4. Miramos rápidamente Juan, y me encanta ver esto porque es importante que veamos de que en realidad es una obra de Dios y no de parte de nosotros. 11:25 pues dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aun que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, Efesios 2, 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No? Entonces, Romanos 6 acabamos de mirar en realidad 6, 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, mire, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, en cuanto, versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es una verdad que pues si no vamos a considerarnos muertos al pecado, si no vamos a considerarnos vivos para Dios, no vamos a poder vivir en esta verdad, esta realidad que tenemos en Cristo, de que somos vivos para Dios. Es un hecho que se hizo. Entonces debemos empezar a cambiar el chip en realidad o algo así, no sé, pero considerarnos vivos para Dios. El momento que creímos en el Señor Jesucristo, una obra hizo Él. No lo hemos visto, no lo hemos sentido, no hemos experimentado necesariamente de esa manera, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo, y cuando nosotros empezamos a considerarnos, a mirarnos de esa manera, así como Dios nos ve, hemos muerto y ahora estamos vivos para Dios en Cristo. Entonces, Romanos 6:11c, tercero, esta consideración o conteo es posible porque estamos en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, no es un esfuerzo que debemos hacer nosotros, no es una obra, pero nosotros nos contamos por fe que es una realidad. Tenemos una relación posicional con Jesucristo en su crucifixión y resurrección. Y esas dos van de la mano. Pues servimos a un Cristo resucitado, no está muerto, está vivo. Venció la muerte y nunca más la muerte tendrá poder sobre él. Entonces, lo que el considerarse no es, y esto es lo que me gusta de las notas, siempre ayudan un poco a entender el lado opuesto cuando decimos lo que no es. Entonces, vamos a mirar eso. No es un pensamiento creativo ni imaginación. ¿Ya? No es un pensamiento creativo ni imaginación. No es tratar de convencerse a uno mismo de que esto es verdad. Ahí pueden anotar John en Cancún. No es
Existencialismo, donde lo que tú crees se convierte en tu verdad personal. No es el poder del pensamiento positivo. No es el poder del pensamiento positivo. Entonces, ¿dónde te deja esto a ti? Tu co-crucifixión con Cristo es verdad, sea que lo creas o no. Sea que lo creas o no, es una verdad. Es algo que Dios hizo. El momento que creímos. Su valor para ti estará determinado si lo cuentas o lo consideras como una verdad. Entonces se hace eficaz para nosotros en la vida cotidiana si vamos a considerarnos de esta manera. Ahora miremos versículos 12 al 14. 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ramificaciones prácticas de la santificación posicional. Presentándote a ti mismo como esclavo al Señor, debe ser basado en tu nueva identidad con Cristo. Debe ser basada en la forma que Dios propuso que se haga. Es en la manera que Dios quiere que se haga y es a través de Cristo. Es en nuestra nueva identidad con Cristo. Esto lo podemos ver en Juan 8:34 y 2 Pedro 2:19. 2 Pedro 2:19. Entonces, Juan 8:34 es todo el que hace pecado, pues es esclavo del pecado, ¿verdad? Y 2 Pedro 2:19, podemos mirar ahí. 2 Pedro. Ya se me van gastando las hojas un poquito, así que 2:19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, solo volviendo a la obra de Cristo y nuestra realidad en Él, vamos a hallar donde tener poder sobre esto. Algunos puntos importantes acerca del señorío. Vamos a hablar del señorío de Cristo a observar en el libro de Romanos. Vamos a mirar esto un poco. Este tema del señorío, un tema exclusivamente para el creyente. El señorío de Cristo es mencionado al final de Romanos 5 al 8. Fíjense el pasaje en la sección donde lo enseña. Romanos 5:21, 6:23, 7:25, 8:39. Haciendo de esto un tema predominante en relación a nuestra santificación. También se menciona en Romanos 6:11 en la Reina Valera 60. ¿Ya? En la Reina Valera 60. Ahora vamos a mirar unos datos interesantes. En Romanos 6:12 al 23, Pablo usa 22 términos para referirse al señorío y a la esclavitud. Esclavos o esclavizar 8 veces, presentar 5 veces, obedecer u obediencia 5 veces, libres de 2 veces, reinar 1 vez y señorear 1 vez. ¿Ya? Entonces él usa estos términos referentes al señorío de Cristo, 22, usa 22 términos o 22 veces. 6:12, por fe tú debes de resistir que la naturaleza pecaminosa reine o sea rey sobre tu vida. Y esto es en realidad, podríamos leer Gálatas
Gálatas 5:1, una vez más. Gálatas 5:1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No? Entonces, estad firmes en el conocimiento de esto, de que esto es una realidad. Volvemos a leer el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y esto, como decíamos, es una y por defecto el creyente va a andar o va a hacerse esclavo de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la naturaleza pecaminosa está listo y presto a poder enseñorearse, pues porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces volvemos al pasaje aquí. Por fe tú debes de resistir que la naturaleza pecaminosa reine o sea rey sobre tu vida. Y de acuerdo a quién vamos a presentar nuestros cuerpos, vamos a ver pues el fruto de eso. Y vamos a mirar eso un poco más en el versículo 21, más adelante voy a volver a eso. Así también dice, a la luz de Romanos 6:11, por fe, cuenta con tu posición en Cristo, ¿ya? Por fe, porque si por fe es armonizando con la gracia, permitiendo que sea totalmente la obra de Dios. Cuenta con tu posición en Cristo como uno que de hecho ha muerto al pecado y vive para Dios, ¿no? Entonces nosotros hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios en Cristo. Entonces, no reine pues el pecado singular, la naturaleza pecaminosa, vimos eso en los primeros versículos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En sus concupiscencias. 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros miembros a Dios, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, preséntate por fe. Tú has sido llamado a presentar tu cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Y a mí me gusta la ilustración aquí que Brett utiliza a veces, esto de presentarse. En realidad es como un guante vacío. Dios no está buscando nuestro intelecto, nuestro talento, nuestras habilidades, nuestras aptitudes. Dios está buscando cuerpos. Y pues cuando nos presentamos ante Dios, nos presentamos así como un guante vacío, para que como la mano del cirujano ponga su mano en el guante y ya él pueda operar. Entonces nos presentamos por fe, nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Vamos a ver dos mandatos aquí. El primer mandato es parar, creyendo en tu nueva posición en Cristo, como uno que ahora ha muerto al pecado en Él, ¿ya? Entonces, uno que ha muerto al pecado en Él para presentarte a ti mismo y a los miembros de tu cuerpo, a la naturaleza pecaminosa, como instrumentos de injusticia. Entonces, debemos parar de hacer eso, como antes hacíamos, ¿no? Y el segundo es empezar creyendo en tu nueva posición en Cristo, como uno que ahora estás vivo entre los muertos. Empieza a presentarte a ti mismo y a los miembros de tu cuerpo a Dios
como sus instrumentos de justicia. Ambos mandatos responden a la fe en Cristo y no a la determinación, es decir, nuestra resolución, a una resolución humana. ¿Ya? Porque jamás vamos a poder lograrlo. Vamos a terminar en Cancún. Entonces, es saber quiénes somos en realidad y presentarnos por fe. Presentarnos, hacernos presente, hacernos disponible para que Dios en realidad ponga su mano dentro de nosotros como un guante vacío, ¿no? 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿por qué preocuparnos de presentarnos a nosotros mismos? Nos presentamos a nosotros mismos, a Dios, para que el pecado, la naturaleza pecaminosa, no se enseñoree o se haga rey sobre nosotros. O se haga rey sobre nosotros. Entonces, vamos a mirar. La primera razón por la que te presentas a Dios es porque no estás bajo ley, no estás bajo la ley. ¿Ya? Y vamos a mirar esto un poco. El guardar la ley o legalismo no es tu amo. Hemos leído Romanos 7:7, es malo la ley, ¿no? Entonces es bueno la ley, dice, pues es a través de la ley que conozco lo que es pecaminoso. La naturaleza pecaminosa toma provecho de la ley para ordenar que peques. Las personas que caminan según la carne con frecuencia son legalistas y al mismo tiempo secretamente complacen los deseos de la carne. Entonces, una persona que está supuestamente por afuera, tal vez tiene la apariencia, como vimos en Colosenses 2:20 al 23, tiene la apariencia de ser espiritual, pero en realidad no tiene ningún poder sobre la carne. Entonces, en algún lugar secreto, no importa cuál sea, pero en algún lugar secreto de su vida, tiene y es una persona en realidad carnal, porque no tiene poder sobre la carne. Tiene la apariencia de ser algo espiritual, algo espiritual, pero no es en realidad lo que va. La ley, lo legal, la ley nunca siempre va a dar alimento, más bien va a complacer a la carne y pues no va a tener ningún efecto sobre ella. Por implicación, si una persona está bajo la ley, entonces la naturaleza pecaminosa es su amo, ¿ya? Si una persona está bajo la ley, si está bajo la ley, entonces la naturaleza pecaminosa es su amo. Es su amo. La segunda razón por la que te presentas a Dios es porque estás bajo la gracia. Es porque estás bajo la gracia. Ahora, la gracia de Dios ha de ser la influencia que preside en tu vida. Preside en tu vida. Ahora que estamos en Cristo, por fe nos presentamos. Y pues para que sea eficaz, para que la gracia efectúe en nosotros. Y hemos visto en Tito 2:11 y 12 que pues es la gracia que nos enseña en realidad cómo vivir piadosamente, verdaderamente piadosa. La gracia es tu posición presente actual. Podemos ver eso en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia es tu posición presente, actual, y hemos estado hablando de eso. Por causa de tu muerte y resurrección con Cristo, y hemos muerto y hemos sido vivificados con Cristo, estás ahora bajo la gracia de Dios y por ende libre del dominio, del control de la ley y la carne. Estás libre del dominio, el control. Él agarró y lo hizo inoperante
a esto de la carne. Entonces, la santificación posicional, hemos visto o estamos mirando la santificación práctica. No sé por qué apareció eso, tal vez para hacernos recuerdo que estamos estudiando Romanos y estamos viendo la santificación práctica, ¿no? Ahora, Romanos 15 al 23, miremos este pasaje, ramificaciones prácticas de la santificación posicional. ¿Qué significa la libertad? Ahora esto es interesante. ¿Qué significa la libertad? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Claro, es una pregunta natural, es una pregunta lógica. Nos lleva a hacer esa pregunta. Entonces, ¿pecaremos? Vamos a ir viendo esto. 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué es la respuesta? En ninguna manera. La paga inescapable del pecado, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿por qué no continuar pecando? ¿Por qué no ser licenciosos o sin ley? Pues si tengo ahora la libertad de hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechar de esa libertad, supuesta libertad de hacerlo? Pero vamos a encontrar de que verdadera libertad es hallada solamente cuando nos presentamos, a Él, cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. ¿Debemos de entregarnos al pecado ya que no estamos bajo la ley? En ninguna manera. Aun si Dios nunca castigara el pecado mata, y esa es la cosa. Hemos mirado eso en segunda o en Gálatas 5 ahí, o 6, perdón, de que pues lo que sea que uno siembra, pues va a cosechar tarde o temprano. Entonces, si nos presentamos a la carne, tarde o temprano, sí o sí, según la ley de la siembra y la cosecha, vamos a cosechar muerte. Eso es lo único que puede producir esta carne, ¿no? Entonces, cada cristiano debe entender que el pecado esclaviza y eventualmente destruye a todos los que se ofrecen a él. Y a veces queremos, creo, coquetear con esto y pensamos de que podemos jugar con fuego y no quemarnos como un niño, digamos, pero tarde o temprano va a salir que lo único que produce la carne es muerte. 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahora, como digo, según la ley de la siembra y la cosecha, si uno se presenta a la carne, entonces va a ser, así como dice, sea del pecado, va a ser para muerte. Si nos presentamos a Cristo, pues vamos a cosechar, así como dice, o sea, de la obediencia, va a ser para justicia. Entonces, cuidado porque el pecado esclaviza, dice. Cuidado porque el pecado esclaviza. La razón por la cual no deberíamos de pecar es muy práctica. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Somos esclavos de los aquel que nos presentamos. Entonces, número 1 aquí, llegas a ser esclavo de aquel a quien te presentes. En cualquier momento tú eres o un esclavo de Dios, resultando en justicia, o un esclavo de la naturaleza pecaminosa, resultando en muerte. Y eso son verdades, eso es objetiva y no es una cosa que posiblemente va a resultar o va a suceder. Tarde o temprano, de acuerdo a quién nos presentamos, va a ser así, va a ser para muerte o va a ser para justicia. Entonces, no vamos a sembrar papas y cosechar trigo. No funciona de esa manera. Es que cuando cosechamos papa, vamos a producir papa. Si yo planto un árbol de durazno, vamos a cosechar duraznos. Entonces lo mismo, si vamos a presentarnos a la naturaleza pecaminosa, tarde o temprano va a resultar en muerte.
tarde o temprano resulta en muerte, porque la naturaleza pecaminosa solamente puede producir muerte. Entonces, y hablamos de esa muerte, esa separación que ocurre, no puedes jugar con el pecado, es decir, caminando conforme a la naturaleza pecaminosa y escapar de ser atrapado. No podemos, es una realidad. Santiago 1:14 al 15. Segunda Pedro 2:19. Esclavizado, podemos mirar Mateo, pero volvamos a Santiago ahí. Miremos Santiago. Santiago 1:14 y 15, ¿no? Y escapar de ser atrapado. A ver qué dice 1:14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado nunca se ve mal. Es decir, cuando Adán o Eva, tomó de la fruta, se veía muy, muy buena, no era que se veía feo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, fíjese, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Entonces, esclavizado, podemos ver Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores. Estos son los principios, estas son las leyes en las cuales Dios ha establecido cómo funcionan las cosas. Nadie puede servir a dos señores, ¿no? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces eso es un principio. Y finalmente dice destruido. Romanos 6:23, Gálatas 6:1 y Santiago 1:15, como vimos ya. Romanos 6:16, volvamos a Romanos, por favor. 6:16 dice, 6:16b, la ley no nos impide pecar. Más bien, la motivación para no pecar es que nosotros conocemos los hechos acerca de la naturaleza pecaminosa y su habilidad de esclavizarnos cuando caminamos conforme a ella. Entonces, esto es una realidad que podemos conocer, de que cuando estemos presentados a la carne, es para cosechar muerte. Y esto es una realidad. Verdades acerca de la esclavitud. Todas las personas en la tierra son esclavas de algo, sean creyentes o inconversos. Fijémonos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces los inconversos son esclavos del pecado, de su propia naturaleza pecaminosa. Y es aquí que, pues para el inconverso, la naturaleza pecaminosa es dictador y no tiene más otra opción que pecar. Pero para aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y esa naturaleza pecaminosa ha sido catergueo, ha sido quitado, despoderado. Ese dictador ha sido destronado y está condenado para futura exterminación, digámoslo así, pero sigue presente, y si nosotros nos presentamos a él, pues está muy feliz y contento de seguir dictando en nuestra vida como dictador. Así que están atentos a los vicios mortales de los pecados. Los inconversos son esclavos del pecado. No tienen más otra opción. Romanos 6:16 por otro lado, porque un creyente posicionalmente está muerto a la autoridad del pecado, se convierte en un esclavo solo de aquel a quien presente su cuerpo. ¿Ya? Entonces voy a leer eso de nuevo. Por otro lado, porque un creyente posicionalmente está muerto a la autoridad del pecado, ¿ya? Esto es obra de Cristo, se convierte en un esclavo solo de aquel a quien presente su cuerpo. Entonces, ahora como creyentes,
Dios nos ha dado esta gran opción, esta gran cosa de poder determinar según quién o a quién nos vamos a presentar para su gloria. Entonces, esto ha hecho Él de una manera que el creyente, ¿por qué? Porque Dios acaso no podía en su poder, acaso Dios no podía quitarnos o exterminar totalmente esta naturaleza pecaminosa. ¿Por qué es que lo dejó ahí? Pues no es verdad de que la única manera que podemos vivir en poder sobre Él es presentándonos a Él, es buscando que Dios opere en nosotros y nos presentamos a Él, confiamos en Él. Tenemos que vivir esta vida, el justo por la fe vivirá. Entonces es ahí que tenemos que confiar en Él, tenemos que andar presentándonos a Dios y no a la carne. Y esto, una vez más, es para la gloria de Dios y Dios va a ser glorificado. Los creyentes son esclavos ya sea de la obediencia a Dios, resultando en una cosecha de justicia. Entonces, si nos presentamos a Dios, resultará en una cosecha de justicia. Nos presentamos a Dios por fe, resultando en una cosecha de justicia. Romanos 8:13. Y el capítulo 8 es un tremendo capítulo, pero vamos a mirar aquí una pequeña cosa. Mire, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es un hecho, va a suceder. Más si es que te presentas según la carne, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces Dios nos ha dado esto, que el creyente puede escoger según quién, a quién se va a presentar. O los creyentes son esclavos de la obediencia al pecado. Entonces son obedientes a Dios o obedientes al pecado, singular, el pecado que mora dentro de nosotros, resultando en una cosecha de muerte. Entonces aquí vemos hogares disfuncionales. ¿Cómo se ve esta muerte, no? Hogares disfuncionales, vidas arruinadas, sueños rotos, corazones destrozados, relaciones destruidas, desesperanzas, tipo música country, digamos, ¿no? Todo un desastre. Entonces, si uno se halla pues frustrado y en general se halla cansado y sin fuerzas y pues realmente no frustrado, pues ¿qué es lo que a qué conclusión podemos llegar? Pues he estado presentándome a la carne. Y estos son cosechas, estoy cosechando del quien me he presentado. Entonces es lo que podemos ver ahí. Debemos de tener en cuenta que todos los creyentes son esclavos. ¿Ya? Entonces no es que en realidad hay un punto neutral o una línea delgada ahí que podemos andar que pareciera en realidad algo mejor. ¿Estamos presentados a la carne o estamos presentados a Dios? Sin embargo, como creyente puedes elegir a tu amo. Imagínese, Dios nos ha dado esto para poder elegir. Puedes elegir a quién te presentas. Podemos elegir a quién nos presentamos. Ahora, hay la ilustración que el hermano Jaime, el pastor de la iglesia, me gusta uno que hace, cuenta la historia de un músico, ¿no? Me gusta a mí porque a mí me gusta la música y todo eso, me gusta tocar. Y pues este es un músico que quiere llegar más allá y pues quiere alcanzar a muchas personas. Entonces la única manera de hacerlo pues es teniendo un manager, ¿verdad? Entonces pues hay un manager que se maneja de una manera digámoslo así, debajo de la mesa, no tiene su licencia de operar en el estado de Texas. Es uno que pues anda no entre las oscuridades, digamos, ¿no? Y hay otro manager que pues tiende a hacer todo correctamente y tiende a
a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Y pues dependiendo de a quién él se presenta, pues ese manager le va a llevar de acuerdo a su forma de trabajar, ¿verdad? Y él se presenta, ¿ve? Él se presenta a ese manager y le dice, pues haz conmigo lo que veas conveniente, lo que tú veas que debes hacer. Entonces, cuando él se presenta, pues el manager toma control, ¿verdad? Y el manager determina cómo va a ser el sistema que vayan a trabajar. Entonces, lo mismo con nosotros. De acuerdo a quién nos presentamos, es la esclavitud en sí que vamos a vivir. Esa es la realidad. Estamos esclavos ya sea la naturaleza pecaminosa o somos esclavos a Dios. Entonces nosotros, eso es lo bello que nosotros podemos elegir. Ahora, el constante éxito o fracaso de tu vida cristiana refleja si te consideraste o no a tu posición en Cristo. Una vez más, muerto al pecado y vivo para Dios. O si subsecuentemente presentaste o no tu cuerpo y miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, depende de a quién nos vayamos a presentar, que depende nuestro éxito o fracaso en la vida cristiana. Depende de a qué manager nos vayamos a presentar. Verdades acerca del señorío. Los dos amos presentados aquí van en paralelo con Gálatas 5, 16 al 25, donde la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo son presentados luchando por el control de tu vida. Y podemos ver 5, 16, vamos a dar lectura. No todo por falta de tiempo, pero sí, porque vamos a mirar este pasaje, con certeza lo vamos a mirar después. Pero sí, miremos ahí el principio, la lucha que existe. Ay, ¿dónde estamos, Gálatas? Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjense, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces tenemos estos dos, miren, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, fíjense aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces tenemos a estos dos. Lo que quiero mostrar aquí es que hay estos dos que están luchando por tener el señorío en nuestra vida, el Espíritu luchando contra la naturaleza pecaminosa y la carne que lucha contra el Espíritu. Entonces, la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo son presentados luchando por el control de nuestra vida. 6:19 de Romanos. Hablo como humano, voy a ir para atrás un poco. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está la libertad. La verdadera libertad es ser siervos de la justicia. Ahora versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, la obediencia al pecado que mora dentro, es decir, la impureza, la iniquidad, siempre resulta en una cosecha de muerte. Y eso lo vamos a ver en 6:21. La obediencia al Espíritu de Dios que mora dentro siempre resulta en justicia o santificación práctica. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No? La obediencia al Espíritu de Dios que mora dentro siempre resulta en justicia o santificación práctica. ¿Queremos verdadera libertad? ¿Queremos experimentar esa vida eterna hoy? Pues se nos ha sido posibles. Pero debemos presentarnos a Dios, ¿no? La obediencia al Espíritu de Dios. Entonces aquí 6:17 a 18
dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El pecado fue derrotado. Paramos de pecar porque entendemos nuestra liberación de la naturaleza de pecado. Dice, pero gracias a Dios. La misma conclusión hace al final del capítulo 7, el apóstol Pablo. Cuando usted se volvió obediente de corazón a esa forma de enseñanza, la cual te consagraste, es decir, la esclavitud absoluta al pecado cesó. ¿Ya? Como creyente fuiste libertado de la tiranía de la naturaleza pecaminosa. Ahora Él está listo para tomar control, ¿no? Tuvimos la ilustración de la emancipación, la proclamación, ¿no? Proclamación emancipadora, gracias. Sí, donde aquel esclavo que no quería reconocer esa verdad, que fue libertado, pues seguía bajo esclavitud en sí, ¿no? De los pajaritos que siguen dando vueltas, fueron libertados, su esclavitud fue cortado, pero siguen pues viviendo en una antigua realidad. Fuiste libertado de la tiranía de la naturaleza pecaminosa al entender y considerar la muerte al pecado con Cristo. Entonces, vivamos en esto, está diciendo, en el día de tu salvación, cuando fuiste libertado del derecho exclusivo que tenía la naturaleza pecaminosa de gobernar sobre ti, tú por derecho llegaste a ser esclavo de la justicia, viniendo bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Romanos 6:22, miremos 6:18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, en el día de nuestra salvación, fuimos libertados del derecho exclusivo que tenía la naturaleza pecaminosa. Ese dictador que, pues el pobre, el hombre natural no tiene más otra que ser esclavo de su tiranía. Nosotros fuimos libertados de eso. 6:19 al 21, la solución de Dios. Paramos de pecar al presentar nuestros miembros, cuerpos, a Dios, tal como los presentábamos a la naturaleza de pecado. (6:19) dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿recuerdas tu antiguo anhelo? ¿Recuerdas cómo solías presentar tus miembros a la naturaleza de pecado? Ahora, haz lo que hacías entonces, solamente que al revés, y cosecharás santificación o vida santa. Ya, vamos a mirar eso. Antes presentabas las partes de tu cuerpo, es decir, tus manos, ojos, pies, mente, etc., a la naturaleza de pecado para que hicieran pecados que resultaban en iniquidad en tu vida. ¿Ya? Ahora, de manera similar por fe, presenta tu cuerpo, manos, ojos, pies, etc., a la justicia, a Cristo, y cosecharás el buen fruto de la santificación. Cosecharás el buen fruto de la santificación. Imagínense inclusive en la santificación. Es un resultado, la santificación es un resultado de a quién nos presentamos. Y a veces, la pregunta siempre, así como el hombre natural, el inconverso, ¿qué debo hacer? El creyente está rogando lo mismo, ¿qué debo hacer? Pues debemos presentarnos para que a Dios, para que el fruto de eso, de lo que nos presentamos, es la santificación. ¿Ves? En realidad es obra de Dios.
la justificación, es obra de Dios la santificación, es obra de Dios la glorificación. Romanos 6:20. ¿Recuerdas tu antigua exclusión? ¿Recuerdas cómo solías estar exento de lo que era justo? Cuando eras esclavo de la naturaleza de pecado, estabas totalmente libre de la justicia. Hagamos lo que queramos, ¿verdad? Eras libre de la justicia. Ahora la misma cosa es verdad, pero al revés. Entonces, aquel que pensaba, o aquel en el pasado, cuando estábamos libres de servir a la justicia, pero el fin era muerte, como dice el versículo 21, pues ahora nos presentamos al revés. Ahora puedes vivir libre de la injusticia mediante tu nueva posición en Cristo, en este nuevo orden divino que Dios estableció. ¿Ya? Podemos vivir libre de injusticia mediante tu nueva posición en Cristo. Por fe en Cristo, confiando en su obra, en este nuevo orden divino que Dios estableció. Verdadera libertad. 6:21 dice así, 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. ¿Recuerdas tus antiguas ganancias? ¿Recuerdas que la paga de tu vieja esclavitud te trajo nada más que vergüenza y muerte? Vergüenza y muerte. Y ese es en realidad aquel creyente carnal que está andando en la carne, según la carne, está pues andando en orgullo. Por un lado, en su orgullo está tropezando y por otro lado está siempre tratando de parchar lo que hizo en ese su orgullo, sintiéndose culpable de eso. Y es una vida de vergüenza, de muerte en realidad. Y eso es una cruel realidad inclusive para el creyente que sucede. Y así similar como en nuestra antigua forma de vivir, que nuestra esclavitud antigua solamente traía vergüenza y muerte. No habían beneficios, solamente cosechaste muerte. Ahora, 6, 22 y 23, vamos a ver la conclusión. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, mire, fíjese, por vuestro fruto la santificación. Y a veces pareciera que a veces el esfuerzo o la pregunta del creyente es ¿qué debo hacer yo? Pues que yo tengo que hacer algo para ganar mi santificación. Yo tengo que hacer obras, yo tengo que producir, ¿no? Sin embargo, vemos aquí que es un fruto de lo que es a quien nos presentamos. Y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa vida eterna que podemos experimentar hoy inclusive. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, pero ¿por qué? Miremos esto. Habéis sido libertados, dice. Hemos sido libertados del viejo amo malvado, esa naturaleza pecaminosa que solamente nos llevaba a producir muerte y vergüenza, ¿verdad? Habéis sido hechos siervos de Dios. Estás bajo un nuevo amo, Dios, y bajo el señorío de Jesucristo. Podríamos leer 1 Corintios 6, 19 y 20. Que estamos bajo el señorío de Jesucristo. Romanos 6, 22c. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces tenéis fruto, dice. Ahora usted recibe beneficios y tienes un paquete de bendiciones.
como fruto. Y es el fruto del Espíritu, no es el fruto de John. Empiezas a experimentar la santificación. Imagínese, experimentar la santificación, esa vida santa que siempre has querido, ahora se hace tuya. Entonces, estoy tan agradecido que el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, se da todo este tiempo para explicar un paso aparentemente sencillo, pero lo explica con tal detalle que pues cuando lo llevamos a cabo, cuando pues en realidad nos presentamos a Dios, nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, pues esto se empieza a hacer realidad y podemos en nuestra vida cristiana cotidiana experimentar de lo que está hablando. Podemos en verdad vivirlo y nuestra vida será cambiada radicalmente aquí en el hoy. Esa vida santa, que siempre has querido. Una piadosidad verdadera en realidad, no una cosa que es no solamente de apariencia. Ahora se hace tuya, ¿no? Ahora se hace tuya. ¿Por qué? Porque pues es el poder de Dios operando en nuestra vida, es su gracia que está operando en nosotros. Permitimos que esa gracia opere. Entonces empiezas a vivir la vida eterna. Finalmente empiezas a vivir de verdad. Esto es la verdadera libertad. Solamente se la halla cuando nos presentamos a Dios. La vida eterna no es solo una vida sin fin, sino también la vida abundante que Cristo prometió. Eso lo podemos ver en Juan 17:3, Gálatas 2:20, Colosenses 3:3 y 4 y 2 Timoteo 1:10. No sé si hemos mirado 2 Timoteo 1:10, leeremos ese versículo. 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vivir en el poder del Evangelio, esa vida que nos ha sido prometido, que vemos esa vida abundante en Juan 17:3. Entonces, cristiano, ¿qué escoges? ¿Vida o muerte? A menudo utilizamos este versículo en evangelismo, pero su contexto real trata de la cosecha del creyente, dependiendo a cuál de sus amos se presenta a sí mismo. Romanos 6:23 dice así, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a quién vamos a presentarnos? Y según eso vamos a cosechar. En la vida cristiana, el presentarte en esclavitud a la naturaleza pecaminosa te da como paga una cosecha de muerte. Una cosecha de muerte. Y aquí no da tal vez, aquí no da posiblemente o probablemente es que va a cosechar muerte. De alguna forma u otra. O en la vida cristiana, el presentarte en esclavitud a Dios te permitirá gozar y recibir el beneficio del don gratuito de Dios, de la vida eterna la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor.